gastritis. Ustedes saben de que el sufijo itis alude al término de una inflamación, ¿verdad? En este caso, pues es una inflamación a nivel gástrico. Aquí les estoy presentando una clasificación anatomopatológica que dice que podemos agruparlas en tres, ¿no? Erosiva y hemorrágica. Aquí está constituida la gastritis por estrés, la gastritis por AINES, la gastritis alcohólica y la gastropatía hipertensiva por A. Y el grupo de gastritis no erosivas, esta es erosiva, esta es no erosiva inespecífica. Y la específica. La no erosiva inespecífica, tenemos aquí aquella producida por Helicobacter pylori, la anemia perniciosa. Y la específica, porque su cuadro, digamos, anatomopatológico nos da el diagnóstico etiológico. En este caso tenemos, por ejemplo, la infección por citomegalovirus, por cándida. Unas enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, la enfermedad de Crohn, sífilis, tuberculosis, la llamada gastritis eosinofílica, la linfocítica y la enfermedad de Menetrier, ¿no? Cuyo cuadro anatomopatológico nos da la etiología. Vamos a hablar en primer lugar de la gastritis por estrés o gastritis erosiva hemorrágica. Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva en los pacientes que están internados en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué se caracteriza? Hay erosiones múltiples, superficiales y difusas. Generalmente se localizan en el fondo y cuerpo gástrico. Podemos agruparlas en tempranas, que ocurren antes de las 24 horas, y tardías, las que se observan todavía transcurridas 24 a 72 horas. La gastritis por estrés, como ustedes están viendo ahí, ocurre en pacientes, digamos, delicados, por algo están en cuidados intensivos generalmente. Es en aquellos pacientes que sufren de sepsis, los politraumatizados, se encuentran en shock, una hemorragia severa, enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo, traumatismos encefalocranianos. Cuando ocurren estos pacientes, se llama incluso la enfermedad de Cushing, la úlcera de Cushing. Quemaduras graves, ¿no? Que tengan más del 30% de la superficie corporal un gran quemado. Aquí se llama la úlcera de Curling, por ejemplo. A pacientes que sufren un distrés respiratorio agudo, ¿no? Una insuficiencia respiratoria. Pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o en casos de cirugía prolongada. Como ven, son pacientes críticos que pueden tener este cuadro. La patogenia. La gastritis por estrés se produce por un desequilibrio entre los factores defensivos y los factores agresivos. En el sentido de que disminuirían más los factores defensivos, es decir, disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la producción de moco, la secreción de bicarbonato, la producción de prostaglandinas, lo que lleva a una baja de la resistencia mucosa. Por ejemplo, un paciente con sepsis, ¿no? Que lleve a la falla orgánica, en general, compromiso hemodinámico, por ejemplo, va a tener una hipoxia, una hipoperfusión, ¿no? Un shock. Y esta hipoperfusión, hablando ya del estómago, ¿no es cierto?, va a llevar a una isquemia de la mucosa gástrica. Al tener isquemia de la mucosa gástrica, pues todos estos factores que normalmente produce la mucosa gástrica para protegerse del ácido, pues van a venir a menos. Y esto desencadenaría la gastritis por estrés. ¿Cuál es el cuadro clínico? Ocurre en más del 50% de estos pacientes, ¿no? Ocurre 1 o 2 días después del trauma, de la noxa. O sea, ocurre tempranamente.
Si el paciente está consciente, va a referir a anorexia, perdón, dolor epigástrico, náusea y vómito. La hemorragia digestiva suele ser leve en la mayoría de los casos. Si nosotros hacemos la endoscopía tempranamente, vamos a confirmar el diagnóstico en el 90% de los casos. O sea, relaciones múltiples, superficiales, localizadas en la parte alta del estómago. Entonces, lo mejor que podríamos hacer en estos casos es la profilaxis. Si tenemos un paciente crítico, pues tenemos que tratar los problemas que lo han puesto en esta condición, así tratando la sepsis, corregir la hipoperfusión o el estado de shock, proporcionando una adecuada ventilación, ¿no? Nutrición de preferencia enteral, manteniendo el equilibrio interno ácido básico, un balance hidroelectrolítico, ¿no? Y también podemos ayudarnos con antiácidos para contrarrestar el ácido, ¿no? Puede darse 30 a 60 centímetros por hora, una buena eficacia, como ustedes están viendo. También podemos dar bloqueantes H2 o inhibidores de la bomba de protones, protectores de la mucosa gástrica, por ejemplo, el sucralfato. ¿No? Todas estas medidas generales podemos tomar. Entonces, el tratamiento médico es específico y de soporte. Y prácticamente es lo mismo que estamos haciendo en la profilaxis, ¿no? De todo paciente crítico, pues seguir con este tratamiento manteniendo la perfusión, manteniendo la ventilación, corregir el medio interno, tratamiento de la sepsis, ¿no? Y también si hay la hemorragia digestiva alta, pues el tratamiento de la hemorragia digestiva también va con antisecretores. También se puede llegar a una angiografía, ¿no? Vasopresina intraarterial o una embolización de la arteria gástrica isquiana. Pero generalmente la hemorragia digestiva alta, como estamos viendo que mayormente era cantidad leve, lo que es el estado es crítico del paciente, pero su hemorragia generalmente es leve. Entonces, con las medidas generales, la reposición de volimia, la adecuada perfusión, entonces esta hemorragia va a ceder. Y estos tratamientos angiográficos serán pues aquellos pocos casos que no cedan al tratamiento, ¿no? Y ya la cirugía será pues en los casos ya extremos en que el paciente por la hemorragia caiga en shock. Como suelo decir, en la mayoría de casos el estado crítico es del paciente, pero la hemorragia no llega a ser tan severa. Sino que estamos aquí refiriéndonos al shock ocasionado por la hemorragia digestiva. ¿Y cómo traducimos que es severo la hemorragia? Cuando necesitamos una transfusión de más de 6 unidades de sangre. O sea, 3 litros en 24 horas. Cuando estando en tratamiento a las medidas generales, la hemorragia recidiva o persiste. Quiere decir que se ha comprometido a un vaso importante que con el tratamiento médico es muy poco probable que sobreviva y no debemos de dejar transcurrir más tiempo porque el estado del paciente que de por sí ya era crítico y se está agravando con una hemorragia severa, pues puede poner en peligro su vida. Entonces es ahí cuando ya tenemos la opción del tratamiento quirúrgico. ¿Y qué cosa es lo que se hace? Si es una gastrotomía anterior, ¿no? Estamos abriendo la pared anterior del estómago y se hace una sutura de los puntos sangrantes. También podemos hacer un tratamiento antisecretor, una vagotomía troncular, ¿no? Y una piloroplastia. Menos frecuentemente podríamos hacer una antrectomía, ¿no? Una antrectomía parcial y con su vagotomía. Y más excepcionalmente hacer una cirugía más radical que es la gastrectomía total, ¿no? Esto ya es muy excepcional. Generalmente con la sutura de los puntos sangrantes y una vagotomía troncular podría ser complementaria y ya vamos a cortar el sangrado digestivo.
Segundo lugar, vamos a ocupar de la gastritis por Helicobacter pylori, ¿no? Este germen que está últimamente muy de boga, muy mencionado. Diríamos que es un bacilo gram negativo, flagelado, no invasivo, o sea, no se mete dentro de la mucosa. Está debajo de la capa mucosa, pero no llega a invadir la mucosa, ¿no? Debajo de capa mucosa me refiero al moco, debajo de la capa de moco, pero no invade el epitelio, como ustedes están viendo en este esquema. ¿Ya? Las cepas más comunes son las que tienen los genes BACA y CAGA. Producen pues una inflamación con polimorfos nucleares y linfocitos. Esta es una inflamación inespecífica, ¿no? Inespecífica. Tienen ustedes aquí la prevalencia, miren ustedes cómo va aumentando a medida que aumenta la edad, ¿no? Se dice que es mayor en la raza no blanca y en los estratos socioeconómicos bajos, por lo que se cree que esto tiene que ver con medidas de higiene y saneamiento ambiental, ¿no? Cuando está deficiente estas medidas, se propaga el contagio. Y la vía de transmisión es pues oral, ¿no? La vía de transmisión oral. La patogenia. Se produce pues una infección aguda y después del 30 al 50% de la población va a pasar a la infección crónica. ¿Ya? El 15% no, pasa de gastritis a una úlcera péptica. El problema es que esta infección crónica aumenta de 2 a 6 veces el riesgo de cáncer gástrico tipo intestinal y de linfoma maligno. Y para llegar a esto, pasa por otros estadios, ¿no? De la infección crónica pasa a la gastritis atrófica, a la metaplasia intestinal, displasia intestinal y el siguiente paso ya es el cáncer. Rápidamente pasamos a otro cuadro, que es la gastritis por anemia perniciosa. Es una enfermedad autoinmune en la cual se producen los anticuerpos contra la ATPasa, ATPasa de membrana, ¿no? Y que produce la destrucción de las células parietales. ¿Ustedes saben que las células parietales no producen ácido clorhídrico? Entonces da la aclorhidria. Aclorhidria. ¿Qué más ocurre? Hay pérdida de las células simógenas, las que producen del fondo, cuya función también importante es la producción del factor intrínseco, que como ustedes saben es muy importante para la absorción de la vitamina B12. Entonces, en estos pacientes también hay una deficiencia de la absorción de vitamina 12. A consecuencia de la clorhidria, por el feedback se produce, digamos, un aumento de la secreción de gastrina, ¿no? Lo que lleva a una hipergastrinemia. Como hay clorhidria, por destrucción de las células parietales, entonces hay hipergastrinemia. Entonces, esta hipergastrinemia lleva a la hiperplasia de las células gástricas, ¿no? Y esto es lo que hace aumentar el riesgo de los tumores. Como ustedes ven, carcinoide en 5% de los pacientes y adenocarcinoma gástrico en el 1 a 3% de pacientes. Pasaremos a la úlcera péptica. La úlcera es una lesión en la mucosa gástrica o duodenal que se extiende más allá de la muscularis mucosae, ¿no? La muscularis mucosae. No es solamente una pequeña laceración superficial, sino ya está pasando la muscularis mucosae. Se ve que hay una disminución de la incidencia de los casos nuevos, ¿no? En Estados Unidos. Pero la prevalencia está siempre entre el 0,2 a 1,5% en Occidente. Lo que sí es cierto es que en los últimos 20 años las hospitalizaciones, ¿no? Han disminuido un 30%. Y también la morbimortalidad por úlcera péptica
ha disminuido, miren ustedes, de 3.9 a 2.7. ¿Y gracias a qué? Gracias al tratamiento médico, que ha evolucionado bastante, ¿no? Tratamiento también incluso endoscópico, de manera de que esto ha contribuido mayormente a mejorar, digamos, el pronóstico de esta enfermedad. Y en cuanto a la patogenia, ¿no? Ya hablamos algo en la gastritis, por ejemplo, del estrés. Aquí también hay un desequilibrio entre los factores defensivos y los factores agresivos. ¿Cuáles son los factores defensivos? Hemos visto el flujo sanguíneo, la producción de moco, la secreción de carbonato, prostaglandinas, ¿no es cierto? Y la resistencia mucosa. Muy bien. ¿Y los factores agresivos cuáles son? El ácido y la pepsina, la isquemia, la hipoxia, el reflujo duodenal de bilis, ¿no? Factores exógenos agresivos y el Helicobacter pylori. Entonces, vamos a distinguir en cuanto a la patogenia. En el estómago aumentan los factores agresivos, sobre todo cuando la úlcera gástrica es de tipo 2 y 3. Y en el duodeno, lo que es la disminución de los factores defensivos, ¿no? Tiene su propia característica, la patogenia de las úlceras según el sitio donde estén. En cuanto a la etiología, podemos agrupar en 3 categorías. Primero, el Helicobacter pylori. Segundo, la ingesta de AINES, es uno de los medicamentos de más consumo a nivel mundial, y otros. Vamos a hablar brevemente de algo. El Helicobacter pylori hemos visto que es un gran negativo, flagelado, microaerófilo y protector de ureasa. Él no invade la mucosa, sino que reside dentro o debajo, ¿no?, de la capa de moco. Se asocia, miren ustedes, al promedio del 90% a úlceras duodenales, ¿no? Y también a úlceras gástricas, en un porcentaje algo menor, las úlceras gástricas. Más es con problemas de úlcera duodenal. Pero también este Helicobacter se encuentra en el 20% de personas normales que no tienen una otra alteración. Es decir, que no solamente es la bacteria, también tiene que ver las características del hospedero, ¿no? Que no todos hacen el problema de gastritis o úlcera, en este caso por Helicobacter. Los AINES, que hemos dicho que es una droga de gran consumo a nivel mundial, más se relacionan con un problema de úlcera gástrica. Ocurre, miren ustedes, en una cuarta parte de los consumidores de AINES, en forma crónica. Aumenta lógicamente el riesgo con la dosis y el tiempo de consumo, ¿no? Eso está, y en mayores de 60 años. A tener en cuenta entonces cuando un paciente consume en forma crónica estos medicamentos. Y tenemos aquí otros, ¿no?, agresores de la mucosa, como son el etanol, el tabaquismo, la ERG, una complicación de la ERG, el esófago de Barrett, pacientes con EPOC, cirrosis, insuficiencia renal. Y ustedes ven casi aquí muchos tienen que ver con la gastritis por estrés también, ¿no? Muy bien. Hablemos sobre el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, ¿cómo es que produce daño? Porque produce una serie de agentes tóxicos, ¿no? La ureasa que posee, entonces, hace que se aumente la producción de amoníaco, citotoxinas, mucinasas, fosfolipasas, ¿no? Factores o sea, la estimulación digamos, del fenómeno inflamatorio, ¿no? El fenómeno inflamatorio. Inflamación local, atracción de polimorfos nucleares, ¿no? Las citoquinas, radicales libres de oxígeno, o sea, ustedes saben que el fenómeno inflamatorio produce prostaglandinas proinflamatorias que
amplifican esta respuesta, atraen células inflamatorias y se va amplificando esta respuesta inflamatoria. Hay también aumento de la gastrina, lo que trae secreción ácida por disminución de las células D antrales. La disminución de la somatostatina. Ustedes saben que la somatostatina tiene un efecto inhibitorio, ¿no?, de las secreciones. En este caso se produce la desinhibición de las células G. Al desinhibirse las células G, aumenta la secreción de gastrina. En el duodeno, ¿no?, hay una metaplasia gástrica a consecuencia del ácido que está pasando exageradamente del estómago al duodeno, ¿no? Y esto lleva también a la colonización del Helicobacter pylori en el duodeno, ¿no? Entonces ven todos estos efectos que ocasiona el Helicobacter pylori. Ahora hablemos sobre los tipos de úlcera gástrica, ¿no? Johnston básicamente ha hecho estos tipos, ¿no? Las úlceras que están asociadas con alto ácido y las úlceras que tienen relativamente poco ácido. ¿Cuáles son estas, no? La tipo 2, que está en el cuerpo gástrico, ¿no es cierto?, que se asocia con la úlcera duodenal. Y la tipo 3, que es la úlcera prepilórica. Ambas, ¿no?, la tipo 2 y la tipo 3, cursan con alto ácido. Y la de tipo 1, que está justo cerca de la cisura angularis, ¿no?, en la unión entre el cuerpo y el antro, y las que están en localización alta, las tipo 4. Recientemente se ha agregado a la tipo 5, ¿no?, inducida por fármacos en cualquier punto del estómago. O sea, si por ejemplo, mayormente el AINE, ¿qué tipo de úlcera sería? Tipo 5, ¿no? Muy bien, el cuadro clínico es harto conocido, ¿no? Es un dolor en epigastrio que aparece 2 o 3 horas después de las comidas. O sea, cuando el estómago ya tiende a estar vacío y se alivia nuevamente con la comida o los antiácidos. Y otra característica es que tiene su ritmo y periodicidad. El ritmo es esto, ¿no?, que calma con los alimentos en el estómago vacío. Aumenta. Periodicidad porque hay periodos de tiempo en que el paciente puede estar asintomático y después periodos en que se agrava este cuadro clínico, cuando hay estrés, preocupaciones, etcétera. Entonces ahí se produce este aumento. Muy bien. En cuanto a la edad, la úlcera duodenal son pacientes un poco más jóvenes, ¿no? 20, 45 años, generalmente en hombres. Y la úlcera gástrica son pacientes mayores. Sin embargo, últimamente se ha visto que también la incidencia de enfermedad ulceropéptica tiende a aumentar en las mujeres, ¿no? A medida que se van integrando cada vez más a la vida económica, al ritmo de vida actual, pues ellas también son más susceptibles de sufrir este problema. Como exámenes auxiliares, en general podemos hacer una hematimetría, ¿no? Hepatograma, porque estamos viendo que pacientes cirróticos también pueden tener problemas. Los pacientes renales, ¿no? Entonces también hacemos este examen de bioquímico. Y también también es deseable hacer un dosaje de los niveles de gastrina, ¿no? O sea, que haya una hipergastrinemia que esté originando este problema de la úlcera. Y lógicamente el examen, digamos, más importante es la endoscopía, que nos va a confirmar el diagnóstico, que nos va a permitir tomar una biopsia, ¿no? Y a simple vista la endoscopía también nos da, digamos, signos de benignidad y signos de malignidad.
Los signos de benignidad es que los pliegues sean regulares, ¿no? Que haya un edema, como una escarapela, están confluyendo. Es un cráter plano y con exudado. En cambio, los signos endoscópicos de malignidad es que los pliegues son irregulares, no es como una escarapelita nomás. Están cortados, ¿no? Por así decirlo, interrumpidos. Hay como nódulos, miren ustedes, hay nódulos. Estos pliegues se pierden, aquí están fusionados, ¿no? Los bordes sobreelevados, irregulares. Y también aquí, mire cómo hay una protrusión que protruye hacia la luz, un tumor. Entonces, este es un cáncer gástrico y este es una úlcera benigna. Aquí está nuevamente lo que estamos viendo, ¿no? La úlcera péptica y la úlcera por cáncer. También podemos radiológicamente encontrar también los signos que están viendo ustedes acá, los pliegues radiales, edema, ¿no? Y que puede cicatrizar con la lesión, y aquí es de mayor tamaño, ¿no? Los pliegues son irregulares, también nos están dando signos de sospecha, benigno o de maligno. Pero como ustedes ven, aquí solamente vemos una imagen representada. En cambio, con la endoscopía vemos directamente, ¿no?, la lesión. Por eso es que se prefiere siempre la endoscopía. Como estamos viendo de que un factor etiológico es el Helicobacter pylori, pues tenemos que hacer un diagnóstico si tiene o no tiene infección por este microbio. Y para ello tenemos métodos directos y métodos indirectos o no invasivos. ¿Cuáles son estos? Los métodos directos son la endoscopía, que nos permite tomar la biopsia, ¿no? El test de ureasa en la biopsia y lógicamente el cultivo. Ya que hemos ingresado al estómago, podemos hacer un cultivo del Helicobacter. Y los indirectos, que no son invasivos, por ejemplo, una serología, ¿no? 2-aminog o la ELISA, el test del aliento con carbono marcado, C13 o C14, ¿no?, que se une a la urea. Y también test del antígeno en heces. O sea, podemos en sangre, ¿no?, el aliento con carbono marcado y en las heces, ¿no?, buscando antígenos locales. Muy bien. Acá tienen ustedes la sensibilidad y la especificidad de un método, de los métodos directos, los métodos indirectos, ¿no? Las ventajas y las desventajas de cada una de ellas, ¿no? Aquí tienen la endoscopía, ¿no? Entonces, como permite a la simple vista ya el aspecto de la lesión, nos está diciendo, ¿no?, sospecha de Helicobacter pylori. Y aquí ya en la biopsia, entonces ven ustedes cómo está la presencia de Helicobacter. Es un método directo, invasivo, que ya no nos deja la duda, ¿no? Y los no invasivos, el test del aliento con urea, ¿no es cierto? Entonces, la ureasa, ¿no? La ureasa de Helicobacter pylori descompone el CO2 y amoníaco a la urea. Y este CO2, ¿no?, en el aire expirado es medido, es captado, ¿no? Entonces, y de esa manera, entonces, decimos de que hay la presencia de Helicobacter en forma indirecta, ¿no? Gracias a la presencia de ureasa que está presente en el Helicobacter pylori. También nos ha dicho que podemos hacer, ¿no es cierto?, el dosaje de ELISA, el Helicobacter pylori, anticuerpos. Pero los anticuerpos, recuerden que pueden permanecer un año y el paciente no está con infección, ¿no? Ese es el problema. Tratamiento, el tratamiento de la úlcera péptica. El tratamiento médico es higiénico, el típico, quitar los agresores de la mucosa, ¿no?
un reposo mental, equilibrio mental también, tratamiento farmacológico y lógicamente tenemos que erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Con antisecretores, con antibióticos, ¿no? Que, bueno, ese es el manejo médico gastroenterológico. ¿Y cuándo vamos a operar? Operamos una úlcera cuando falla el tratamiento médico. Hemos dicho que el tratamiento médico en los últimos años ha aumentado enormemente su eficacia. Por lo tanto, entonces casi el tratamiento quirúrgico, muy poco se ha de hacer. Y entonces, ¿cuál es la indicación principal? Cuando hay complicaciones de la úlcera péptica, ¿no? Que ocurren en el 20% de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son estas complicaciones? La hemorragia digestiva, que es la más frecuente, 10 a 15% de los pacientes. Segundo, la perforación, principalmente en la úlcera gástrica. Y tercero, una secuela, ¿no? Por la fibrosis de la úlcera es que se produce la obstrucción. Son las tres complicaciones. Entonces, en endoscopía, que está sangrando, la úlcera vemos que hay esta clasificación, la clasificación de Forrest, ¿no? Que va desde el sangrado activo realmente hasta que ya el sangrado que ha pasado, que no está activo. Entonces tenemos 1, grado 2 y grado 3 como subgrados correspondientes, ¿no? Y como ustedes ven, mientras más sangrado hay activo, pues la posibilidad de que vuelva a sangrar es mayor, ¿no? Y la posibilidad de mortalidad también, pues, ¿no? Y va descendiendo si el sangrado ya no está activo cuando se está haciendo la endoscopía. Y el tratamiento de la hemorragia por úlcera péptica. Tenemos el tratamiento médico, ¿no? Que puede ser de los inhibidores de bomba de protones, y el tratamiento endoscópico, ¿no? Que puede ser la inyección de adrenalina, procoagulantes, incluso fotocoagulación con láser, electrocoagulación, ¿no? Y finalmente el tratamiento quirúrgico. Y se basa mayormente en la clasificación de Forrest, ¿no? Sobre el tipo 1, alta posibilidad de sangrar. Muy bien. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar un poquito más del tratamiento quirúrgico, ya que estamos en el curso de cirugía? Paciente que tiene un sangrado que lo lleva al shock. Ha fallado el tratamiento médico y el endoscópico en esta hemorragia, que requiere una transfusión de más de 6 unidades de sangre total en 24 horas para mantener la hemodinamia. Quiere decir que el vaso es importante. Y finalmente, cuando hay una recurrencia durante el tratamiento médico, ¿no? Ha fallado el tratamiento médico, endoscópico, o está recurriendo. Entonces, esto es mejor entrar a la sala de operaciones porque no va a cesar el sangrado. ¿Y qué tenemos para ofrecer al paciente desde el punto de vista quirúrgico? Recuerden que en la úlcera gástrica lo que aumentaban eran los factores agresivos, o sea, tenemos de tratar de frenar la producción del ácido, ¿no es cierto? Y en la úlcera duodenal lo que había era la disminución de los factores defensivos. Bueno, la úlcera gástrica, entonces comenzamos lo más simple, una gastrotomía y sutura en ligadura de los puntos sangrantes de la úlcera. Segundo, porque si es una de tipo 1, la unión gastro, acuérdense, 2 y 3 eran con, ¿no es cierto?, con alto ácido, ¿no es cierto? 1 y 4 era bajo. Entonces, si es una úlcera tipo 1, se hace una antroctomía y birrotura. Porque no hay ácido, no se hace vagotomía troncular. ¿Cuándo se hace vagotomía troncular?
Cuando es, por ejemplo, una ingesta de AINES, una úlcera que ha sido producida por AINES, se hace la vagotomía troncular para bajar el ácido. Tipo 2 y 3, recuerden, tipo 2 y 3 son las que tienen ácido alto, ¿no? Entonces aquí que se hace una antrectomía, se saca el antro, más anastomosis gastroduodenal, ese es BILROT 1. También se puede hacer una BILROT 2, aquí están viendo una asociación gastroyeyunal, BILROT 2. BILROT 1 es anastomosis gastroduodenal, BILROT 2, anastomosis gastroyeyunal. ¿Ya? Ahora, en las lesiones grandes, en la curvatura menor alta, ser la tipo 4, si es una gastrectomía subtotal o total, ¿no? Como está arriba de la lesión, entonces gastrectomía subtotal, se saca casi todo esto, ¿no? Muy bien, la úlcera duodenal, igualmente vamos de lo menos a lo más. Se puede hacer simplemente una sutura, ¿no? De la arteria gastroduodenal que justo está en la cara posterior del duodeno. Aquí es donde se puede, ¿no? Perforar o también sangrar. Entonces, ligamos la arteria gastroduodenal o la pancreático duodenal, ¿no? Y para frenar la producción de ácido que viene del estómago, podemos hacer una vagotomía troncular y una piloroplastia. Troncular, aquí en la base. Y lógicamente una piloroplastia, para no afectar el vaciamiento gástrico. Después ustedes van a tener una clase sobre las complicaciones de la cirugía gástrica, entonces van a entender por qué en una vagotomía troncular tenemos que hacer complementariamente una piloroplastia. ¿Por qué? Porque hay un retraso en el vaciamiento gástrico por digamos, el corte de los vagos, ¿no? Y para prevenir esto se hace una piloroplastia concomitante. Entonces, si son úlceras altas, ¿no? Una es muy grande, entonces una tipo 4, por ejemplo, hecho que ya hace una gastrectomía subtotal, entonces ya no va a ser fácil unir el estómago que queda con el duodeno, ¿no? Entonces tenemos que unirlo con el yeyuno. Aquí están, eso se llama BILROT2. Aquí en este caso se está poniendo delante del colon transverso, entonces una BILROT2 antecólica. También observen que se está haciendo una anastomosis acá, una yeyuno anastomosis laterolateral, eso se llama Brown complementario. ¿Para qué? ¿Por qué? También van a ver en la clase de complicaciones de la cirugía gástrica que hay un síndrome de asa aferente o un síndrome de asa eferente, que prácticamente es solamente una obstrucción. Entonces, para prevenir eso, se hace esta comunicación, ¿no? Un brazo complementario, para que ya no haya este problema de asa aferente, asa eferente. Y finalmente, ya, digamos, la cirugía ya más radical es hacer una extirpación completa del estómago, ¿no? Una gastrectomía total, que es muy poco frecuente. Estamos hablando de patología benigna, no estamos hablando de cáncer, ¿no? Entonces, y la reconstrucción del tubo digestivo, ¿cómo se hace? Mediante una Y de Rux, ¿no? Se empalma entonces aquí con el esófago, ¿no? El esófago, y acá lo que viene del duodeno, recibiendo las secreciones del páncreas, recibiendo las secreciones del hígado por la vía biliar, es restablecido con una anastomosis, digamos, yeyunal término lateral. Acá también hay una anastomosis esófago yeyunal término lateral. En segundo lugar, nos vamos a ver de la perforación, ¿no? Es otra complicación de la úlcera péptica. Como ustedes están viendo, la perforación tiene una mortalidad del 15%. Cuando se trata de una perforación en la úlcera duodenal, el 90% es en la cara anterior del bulbo duodenal, o sea, en la primera porción, ¿no? Ahí ocurre. Y cuando es la úlcera gástrica, el 60% ocurre en la curvatura menor, ¿no? Es lo más usual. Como están viendo ustedes aquí en la imagen, miren, ahí está la perforación, ¿no? Ha atravesado todas las capas del estómago o del duodeno, produciendo lógicamente una peritonitis. Si es una perforación de una úlcera gástrica
tipo 1, recuerden que no hay ácido, ¿no? O bajo ácido relativamente. Entonces lo que hacemos es una andrectomía, ¿no? Con un bilrotuno, o sea, gastroduodenoanastomosis, o también puede hacerse un bilrot 2. Si es el tipo 2 y 3, recuerden que es con ácido alto, entonces hacemos lo mismo, pero tenemos que contribuir a bajar el ácido también con una vagotomía troncular. En el caso de la úlcera duodenal, el hecho que es en la cara anterior del duodenal generalmente, pues entonces podemos suturarlo revivando los bordes de la perforación y hacemos una sutura, ¿no? En 2 capas y encima podemos poner un parche de Piplo, método que se llama como el parche de Graham, ¿ya? También podemos hacer adicionalmente una vagotomía troncular y en tal caso una piloroplastía. ¿Y por qué? Porque aprovechamos esta duodenotomía anterior, ¿no? Suturamos la úlcera y hacemos la piloroplastía, es decir, cerramos en forma transversal, ¿no? Abrimos en longitudinal y lo cerramos en forma transversal. Y esto nos sirve para complementariamente hacer una piloroplastía y una vagotomía troncular. Por eso se hace esto, ¿no? Si el problema está más bajo, casi a la segunda porción, digamos, del duodeno, entonces, cuando más severo, se hace una exclusión, ¿no? Una exclusión pilórica. Cerramos el píloro y hacemos una anastomosis gastroyeyunal. Eso es el bilro 2. O podemos llevar una Y de Rux, ¿no? Una Y también, que es un tipo de anastomosis gastroyeyunal, ¿no? Y tienen ustedes siempre la andrectomía con bilro 2 o Y de Rux. Entonces, en general, vamos a actuar sobre el estómago distal, ¿no? Y dependiendo de la extensión de la resección, podemos anastomosar al duodeno, bilrot 1, o al yeyuno, bilrot 2. Aquí, por ejemplo, que en esta placa están viendo ustedes, ¿qué cosa están viendo? El signo de Joubert, ¿no? El neumoperitoneo, aire debajo del diafragma, que depende del tiempo de evolución también, ¿no? Las vagotomías para repasar, ¿no? Entonces, el vago, cuando se secciona en sus troncos principales, el vago izquierdo y el vago derecho, pues es una vagotomía troncular, ¿no? Y se secciona, pues, lógicamente, el nervio de la tarjeca y nervio acá, digamos, el esfínter, ¿no? Que sale del antro al duodeno, ¿no? El esfínter gástrico pilórico. El esfínter pilórico. Y entonces se produce después una falta de relajación, por lo que tiene que ser complementada con una piloroplastía, como ustedes están viendo acá, una incisión longitudinal y un cierre transversal, ¿no? Cierre transversal. Entonces, al ampliar la boca de la unión gastroduodenal, ya entonces ya no hay este problema de retraso en el vaciamiento gástrico, ¿no? Esa es la vagotomía troncular. La vagotomía selectiva respeta la rama hepática, ¿no? Que va a inervar la vesícula biliar, pero de todas maneras ha cortado el nervio de la Tardieu, por lo tanto también necesita una piloroplastia. Y la tercera vagotomía es la supraselectiva, que como ustedes están viendo aquí, corta las ramas que inervan el cuerpo, el fondo, ¿no? El fondo, el cuerpo, y respeta el nervio de la Tardieu y la rama hepática. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, ya no necesita piloroplastía. Pero como ustedes comprenderán, si estamos hablando de una cirugía de emergencia, ¿ok? Esta última va a tomar más tiempo. Estamos hablando de un caso de cirugía de emergencia, no cirugía programada.
Por lo tanto, no es fácil hacer en condiciones de emergencia una supraselectiva que nos va a demorar. ¿Qué es más rápido? Una vagotomía tronco con su consecuente piloroplastia. ¿Ya? Aquí tenemos la antrectomía, se ha resecado el antro y miren, se han anastomosado el estómago con el duodeno, entonces un BIROT 1 y la vagotomía troncular. Que como recuerdan es cuando la úlcera tiene alto ácido, es una necesidad úlcera gástrica tipo 2 y tipo 3. Y recuerden que esta es la ubicación, ¿no? La úlcera gástrica 2 es una úlcera en el cuerpo y en el duodeno, ¿no? El cuerpo gástrico. Y la tipo 3 es prepilórica, entonces cae bien esta operación. Y el tercer problema de complicación de la úlcera péptica es la obstrucción. Como es un problema inflamatorio crónico, lleva a la estenosis, ¿no? Entonces, ¿en qué más se presentan las úlceras duodenales o las úlceras gástricas tipo 2 y tipo 3, que como ustedes saben, cursan con alto ácido? Miren ustedes una representación de la radiografía, cómo se distiende el estómago y no hay pasaje del contraste a duodeno. O sea, este paciente tiene un cuadro de obstrucción intestinal alta. Y lo comprobamos con el endoscopio. Entonces vemos cómo está estrechada la luz que casi no deja pasar el endoscopio. Lógicamente también tenemos que tomar una biopsia para descartar que esto no sea un cáncer, ¿no? Aunque aparentemente no parezca. Muy bien, y entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Está obstruida la salida del estómago. Entonces, lo que podemos hacer es, aquí como están viendo, una antrectomía, y dependiendo de la extensión, podemos volver a anastomosar con el duodeno. Esto es una BIROT 1, como están viendo, ¿no es cierto? O podemos anastomosar con el yeyuno de dos maneras. Una gastro-yeyuno anastomosis, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Término lateral. O una gastro-yeyuno anastomosis, pero mediante una Y de Rux. Esto sobre todo se recomienda cuando hemos hecho una lesión ya prácticamente subtotal del estómago. Y entonces es más fácil llevar esta asa hasta el estómago y para que su drenaje también sea más sencillo. A que estás llevando una asa muy larga hasta arriba, así que en este arco, que nos puede dar un síndrome de asa aferente, un síndrome de asa eferente. En cambio aquí, como ustedes están viendo, el drenaje es más directo y hay menos problemas del vaciamiento, ¿no? Como les vuelvo a decir, todas estas complicaciones de la cirugía gástrica las van a ver en otra clase. No es el motivo de la presente. Y entonces aquí estamos simplificando las opciones que tenemos, ¿no? Una obstrucción. Entonces podemos hacer una antrectomía, ¿no? Más BIROT 2, o BIROT 1 y vagotomía troncular. ¿Ya? La gastroyenostomía, que es la BIROT 2 más vagotomía troncular, o BIROT 2 y vagotomía ultraselectiva. En realidad, se prefiere, como les digo, en la práctica, más una vagotomía troncular. Vagotomía troncular. Es que hacemos, ¿no? Un ataque sobre los ácidos, una vagotomía troncular más sencilla. Acuérdense sobre todo que estamos hablando bueno, esto puede ser una cirugía electiva, ¿no? La obstrucción no se va a producir de un momento a otro, pero de todas maneras más a la mano está seccionar el tronco y a la piloroplastia o la antrectomía está pues para consecuentemente hacerla. Aquí, por ejemplo, se está haciendo algo que, bueno, que no es de mucha práctica. Está cerrado el tránsito y entonces simplemente hago una anastomosis gastro-yeyunal, ¿no? Para que sea un bypass, digamos así, pero no resecamos este tejido enfermo, este tejido estenosado. Quizás en pacientes de alto riesgo quirúrgico que no están en buenas condiciones, se podría hacer esta intervención. Pero lo preferible es resecar este tejido enfermo y anastomosarlo lo más fisiológicamente posible
es con una anastomosis gastroduodenal, o sea, un Billroth. Y si no es posible ello, puedes hacer una de estas dos anastomosis, ¿no? Una con Y de Rux o simplemente esta lateral gastro-yeyuno anastomosis. Una vez más, dos tipos de reconstrucción de Billroth 2. Gastro-yeyuno anastomosis simple, que podemos complementarla, como hemos dicho, con un Brown, así como aquí, ¿no? Para evitar el síndrome de asa aferente, síndrome de asa eferente, aquí lo tenemos. Y muy brevemente, ya para terminar, los tumores benignos del estómago, ¿no? Son muy raros, como se están viendo ahí. La mayoría son pólipos y el resto son leomiomas, 40-40. Los pólipos gástricos son hiperplásicos, miren ustedes, lo más frecuente. Y los adenomatosos son los menos frecuentes. Lo contrario que pasa, por ejemplo, en el colon. No, en el colon la mayoría son adenomatosos, pero en el estómago es al revés, hiperplásicos. ¿Ya? Que se tiene su propia clasificación, tipo 1 y 2. Y miren ustedes, estos se relacionan con la gastritis atrófica y con el carcinoma. Siempre cuando hay un antecedente también de infección por Helicobacter pylori. ¿Ya? Los adenomatosos, que felizmente son los menos frecuentes, ¿no? También tienen su asociación con cáncer, como ustedes están viendo. Sobre todo más riesgo cuando son vellosos y son sésiles. Eso es en líneas generales. Esta es la clasificación de llamada para los pólipos, ¿no? Que van desde los más planitos, los semisésiles, sésiles, semipedunculados. Entonces, esa es la clasificación de llamada. Y aquí tenemos un trabajo que se ha realizado en el Hospital Honorio Delgado y está corroborando lo que se menciona en la literatura, ¿no? Los hiperplásticos son la mayoría, los adenomatosos son menores. Sí. Bueno, esto ya son cáncer, algunos pólipos ya tenían cáncer in situ. Los pólipos de glándula fúndica son hiperplasia glandular, ¿no? Se asocian a pólipos adenomatosos familiares el síndrome de Gardner. También se asocia a personas que tienen mucho tiempo tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque produce hipergastrinemia. Y esta hipergastrinemia digamos, predispone a la aparición de adenomas. ¿Ya? Y también en pacientes que tienen Helicobacter pylori, ¿no? También se ha visto estos casos. Y en 1/3 de los pacientes desemboca en gastritis atrófica. O sea, hay que tener en cuenta estos tratamientos prolongados con inhibidores de la bomba de protones o pacientes que tengan Helicobacter y que no se traten, ¿no? Deben de tomarse las medidas de precaución. Tenemos también el granuloma eosinófilo, que básicamente es el infiltrado eosinófilo que lo caracteriza. ¿Y cuál es el tratamiento de los pólipos? Polipectomía endoscópica si se hacen las lesiones pedunculadas. Y si la lesión es sésil, pues simplemente tenemos que hacerlo con cirugía. Que puede ser una recesión gástrica en cuña, parcial o total, de acuerdo al grado de atipia en anatomía patológica. Y hemos hablado de los pólipos, entonces el otro problema es el leomioma, ¿no? Es el tumor benigno intramural más frecuente del estómago. ¿Dónde se origina? En el músculo liso de la muscular propia, de la muscular de la mucosa o de los vasos incluso también. Miren su localización más frecuente es en el cuerpo y en el antro gástrico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La ablación local,
¿no? Y si los tumores son grandes, pues se hará una gastrectomía subtotal. Eso sería, digamos, en forma sucinta, la patología benigna del estómago, que prácticamente son dos cuadros, ¿no? La gastritis y la úlcera péptica. Y también hemos hablado así someramente sobre los tumores benignos del estómago. Y podemos, dos grupos, ¿no? Los pólipos y los leomiomas. Muchas gracias.